20% cayó la economía. Rodrigo Pacheco, voy contigo. Así es, Yuri, muy buenas tardes. Eso no estuvo bonito. Y es que hoy se dio a conocer que el desempeño de la economía ya definitivo, es decir, esta no es la estimación del PIB, sino ya el dato oficial, pues como consecuencia de la crisis del COVID, se retrató que cayó la economía 18.7% en el segundo trimestre en comparación anual, mientras que en la comparación con respecto al primer trimestre, la caída fue de 17.1%. La principal debilidad de la economía nacional fueron las manufacturas, y evidentemente el sector de los servicios. Un dato económico adicional fue que el IGAE, que es lo más parecido a lo que tenemos a un PIB mensual, muestra que en junio avanzó con respecto a mayo 8.9%, aunque no hay que perder de vista que en comparación anual pues sigue siendo un retroceso de 14.5%. Sin duda, Yuri, se trata del peor desempeño económico que ha tenido México en su historia, por lo menos en un segundo trimestre, muy superior a lo que se vivió en la crisis del 95 o la de 2009. Por otro lado, en el informe trimestral de inflación, el Banco de México actualizó su proyección de crecimiento para la economía y volvió a mantener 3 escenarios. En el escenario optimista ve una caída de 8.8% para este año y una recuperación en 2021 de entre 4 a 5.6%. En el escenario no tan negativo se ubica un rango de caída este año de entre 8.8 y 11.3%, lo que implica un promedio de 10.5%. Y para 2021, en ese escenario mixto, estaría habiendo una recuperación de entre 2.8 a 4.1%, una colección de números. Pero el peor escenario implica una caída de entre 8.3% a 12.8%, sería catastrófico. Y para el próximo año lo que estaría viendo es una caída, es decir, no recuperación, todavía dato negativo de 0.5%, o lo más positivo, un avance de 1.3%, a ver en qué resulta. Por otro lado, hoy el presidente de México, temprano, hablaba de unos créditos que se le dieron, que autorizó el Bancomext para que Pemex comprara una de estas empresas chatarra, una planta chatarra, y decía que este crédito fue autorizado por el actual gobernador del Banco de México cuando ocupaba el liderazgo del Bancomext. Y esto fue lo que dijo Alejandro Díaz de León hace un rato en el contexto del reporte trimestral de inflación. En cuanto a la segunda pregunta, en relación a mi rol en Bancomext, destacaría, y aquí las fechas yo creo que son muy importantes, los créditos a los que se hacen mención fueron autorizados por los órganos de gobierno correspondientes de Bancomext en octubre de 2015 y yo ingresé a Bancomext el 25 de noviembre. O sea que no le tocó, básicamente es una decisión que no pasó por su escritorio cuando era el encargado de Bancomext. Por otro lado, Yuri, hablando de temas económicos, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, dio a conocer los datos del desempeño de las economías que pertenecen a este club, en donde está México, en el segundo trimestre. En promedio se contrajeron y es interesante porque ahí uno se da cuenta, pues si bien estamos hablando de la peor crisis desde la gran recesión a escala global, pues hubo economías que no les fue tan mal. En promedio cayeron 10.9%. Las únicas economías mencionadas por la OCDE que cayeron más que México fueron Reino Unido y, por otro lado, Francia. También España, aunque no la mencionó la OCDE, pero de ahí en fuera, pues los demás cayeron bastante menos. Por ejemplo, Estados Unidos 9.5%, que es de las economías pues la más grande del mundo. Y así está el panorama económico, mi querida Yuri. Pues sí, lamentablemente muy rudo en todo nuestro planeta. Gracias. Gracias, Rodrigo. Yuri.